Hola compañeros, compañeras, bienvenidas a la formación de Convocatoria Segunda Independencia en un nuevo encuentro que tendremos este lunes, como todos los lunes de 20:30 a 22:30, en el cual estamos viendo el tema organización. Pero antes de continuar con el hilo de lo que veníamos discutiendo, que eran los criterios organizativos que tiene Convocatoria Segunda Independencia a nivel interno, que lo venimos trabajando con nuestros propios compañeros y compañeras y también con los de otras organizaciones que nos parece por ahí que puede servirles para su propia construcción. Pero antes de esto queríamos pasar unos fragmentos de videos que fuimos componiendo con los compañeros y compañeras del equipo de lo que fue el asalto de Moncada en Cuba, que fue de algún modo el puntapié inicial que luego devino en la Revolución Cubana, porque justamente pasa esto, ¿no? De que muchas veces vemos estos acontecimientos, inclusive los levantamos y de hecho ahora el 26 de julio se cumple un nuevo aniversario, pero no pensamos, bueno, pero ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo fue lo organizativo de esta cuestión? Entonces nos pareció interesante compartir algunos fragmentos, porque no podíamos plantear todo, porque si no nos lleva las 2 horas de la formación, pero ver esta cuestión, lo que estaba detrás, ¿no? Entonces hicimos esta compilación de fragmentos de Fidel, que por supuesto comenzamos con lo que fue efectivamente el asalto del cuartel Moncada, porque no sabemos si todos los compañeros y compañeras que están acá conocen el hecho histórico. Pero bueno, esa es la idea y luego vamos a continuar con los criterios organizativos de Convocatoria Segunda Independencia. Fidel por siempre. Aquel 26 de julio de 1953, en el año en que se cumplía el centenario del héroe nacional José Martí, un grupo de 135 jóvenes aguerridos, con el joven abogado Fidel Castro al frente, protagonizaron ese excepcional plan táctico desde el territorio oriental, teniendo en cuenta todas las condiciones objetivas que poseía por su cercanía a las montañas y las condiciones subjetivas por la experiencia combativa y la conciencia de su pueblo. Los heroicos asaltantes tenían como objetivo supremo capturar y entregar las armas al pueblo y con ello desencadenar la lucha armada contra la dictadura. Eran los excepcionales continuadores de aquella gesta iniciada por los patriotas independentistas en el siglo XIX. Fidel estaba convencido que una vez alcanzado el objetivo, muchos más se unirían a la lucha. Durante las reflexiones previas a los asaltos, Fidel les había dicho a sus compañeros: podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos, pero de todas maneras, el movimiento triunfará. Bueno, como dijimos entonces, vamos a ver ahora unos fragmentos de Fidel contando esos entretelones. Hicimos solamente un recorte, porque él se incluye en un programa que estaba trabajando este tema, se ve que lo estaba escuchando y fue al lugar donde se estaba emitiendo para poder dar su opinión. Así que bueno, hacemos ese recorte y luego continuamos con los criterios organizativos. Sección estratégica, ustedes la plantearon aquí. Ese es un punto que yo pienso que conozco bien. Entonces, hay algo que no se ha dicho, por ejemplo, que todos nosotros hemos vestido de militares. ¿Alguien lo dijo? Ah, esa es la parte que no oí yo. ¿Y la confusión? Porque la concesión está muy asociada a la idea. Nosotros tenemos que utilizar el factor sorpresa total. Fue verdaderamente difícil, sumamente difícil, que hiciéramos lo que hicimos sin que hubiese ocurrido un solo fallo. Es decir, desde que organizamos el movimiento, desde que adquirimos las armas, desde que las trasladamos, en 24 horas trasladamos el grueso de las armas. Y Melba y Aide fueron los principales responsables de ese movimiento. Porque aquello eran maletas que se trasladan las armas. Iban por tren fundamentalmente.
Allá con Renato lo coordinaban todo. Pero hubo un momento, unas maletas que estaban tan pesadas. Por ahí está la anécdota o la historia de que unos soldados en la terminal de Santiago de Cuba ayudaron a Yeye y a Melba a cargar una maleta que pesaba mucho. ¿Tú sabías eso? Sí. Correcto. Como dice Pedro, no hay tiempo para contar cosas. Pero ese detalle es muy importante, porque nosotros íbamos a darle una sorpresa total. Y se hizo todo, se puede decir, durante meses, para la sorpresa total. Estaban preguntando cómo es la concepción. Cuando se produce el golpe de Estado, nosotros pensábamos que todo el mundo se iba a unir para luchar contra Batista. Porque parecía lógico, parecía elemental. Entonces nosotros empezamos a prepararnos. Yo tenía unos cuantos amigos y empecé a trabajar con ellos. Dentro de la juventud ortodoxa, que yo conocía bastante gente, empiezo a organizar, digamos, grupos de combate, células de combate, pensando que un día habría una unidad. Y la idea era participar con los demás en el derrocamiento de Batista. No es que desde el primer día ya habíamos tenido un plan. Empezamos a organizar y organizar y organizar. Y con el transcurso del tiempo, que pasaban los meses de un trabajo intenso, habíamos organizado y entrenado 1.200 hombres. Yo me reunía en la oficina de Prado 109, porque ahí entraba y salía todo el mundo. La policía temía a Batista y compañía, a Aureliano también, porque ellos tenían relaciones. Prío tenía dinero para armas, relaciones con algunos jefes militares, y ellos empezaron a organizar su movimiento. De mí no querían ni saber, por las denuncias que yo había hecho en el periódico Alerta las semanas anteriores al golpe. Incluso me querían acusar, o me trataban de acusarme como responsable del golpe. Y es que después que murió Chipás, que se suicida en un momento de depresión, porque le había hecho unas denuncias sobre unas fincas en Guatemala a un dirigente político. Ese dirigente era Aureliano, un hombre hábil en la polémica, y le exigió que lo probara. Y bueno, indiscutiblemente que Chivas no tenía las pruebas. Él recibía mucha información, alguien le dio esa información, y en su hora radial de las 8 de la noche lo acusó y prueba. Él no pudo aportar las pruebas. En consecuencia, lo ridiculizaban, ya salían las caricaturas, y cuando tiene un momento de presión, y en su hora de radio, terminando el programa, se da un disparo. Queda muy grave, muere como una semana después. Pero más adelante, yo digo, caramba, si no, yo decía, no hay que ir a Guatemala. Y me dediqué a buscar todas las fincas. Ya yo estaba graduado. En los registros de propiedad y en las notarías me puse a buscar todas las pruebas de todas las fincas y todos los negocios que esta gente había hecho. Pero con todos los datos no era manera de rebatirlo. Por ahí andan, creo que los periodistas se lo repartieron una vez. Y el día del golpe, que es la madrugada del domingo para el lunes, salía el cuarto artículo, en que tenía todos los datos de cómo Prío y Paco Prío y toda aquella gente habían comprado las tierras que están donde hoy está la Plaza de la Revolución. Por ahí está el barrio de La Pelusa. Miles de gente, y me fueron a buscar un día para que yo lo defendiera. Y yo lo defendía. Llegué al Ministerio de Obras Públicas, en el momento que iban a firmar ya le iban a dar como 50 pesos. Nadie firmó. Y empezó una lucha. Eso se interrumpe con el golpe del 10 de marzo. Ese día salía todas las tierras que habían comprado donde está el Palacio de la Revolución y todo aquello.
por lo que lo habían comprado, desalojando gente. Y lo que valían aquellos terrenos eran decenas de millones de pesos, no ha sido denunciado. Ellos entonces trataban de culparme de que yo había socavado la autoridad del gobierno. No querían ni ir a hablar de mí, por eso no hay tiempo. La historia es larga de aquel periodo. Mientras tanto, nosotros preparando gente para una posible unión de todas las fuerzas y participar. Nadie más se dedicó en el seno del Partido Ortodoxo a organizar la gente. Pero yo te puedo decir lo siguiente: yo tenía un carro, era un Chevrolet 5315 que lo había comprado a plazo. Y bueno, que rato me lo ocupaba porque estaba retrasado en el pago. Pero bien, yo recorrí 50.000 kilómetros en ese carro. Y se fundió como 3 días antes de salir para Santiago en el Moncada. El trabajo fue en detalle, intenso. Escogimos los 160 hombres entre las células más, vaya que más conocidas. Entrenamos, nos asociamos a los clubes de tiro. Hacíamos práctica del tiro con aquella escopeta de platillos. Esas escopetas llaman balines, no es balines. Terrible para la lucha de cerca, mejor que una ametralladora. No estaban recortadas y las compramos todos en las armerías. Preparamos gente para que compraran armas. Otro que se presentaba como un burgués allí en los campos de tiros. Otros lugares que ensayábamos con fusil ya eran lugares que escogíamos con los compañeros del movimiento. Muchas actividades, pero casi toda la atención del gobierno se consagraba en los auténticos. En Aureliano, que entraba y salía, tenían muchas armas y tenían los recursos y tenían los fondos. Y nosotros pudimos trabajar normalmente, en plena legalidad, y organizar eso. Logramos la sorpresa total. Es verdad. El plan, a mi juicio, era perfecto. A mi juicio. Si hoy tuviéramos que hacer eso otra vez, haríamos exactamente el mismo plan. El factor, tú lo mencionaste, el de la posta cosaca fue el elemento fatal. Y esa posta, tú dices por el perímetro, no, esa posta se movía desde la calle esa donde se dobla, ¿cuál es? La calle. Trinidad es la que está... No, hombre, la avenida. Garzón. De Garzón, para doblar. Eran carnavales. De esa posta no teníamos noticias. Y habíamos observado bien todos, que coincidió con el carnaval. Coincidió. O, de cierta forma, lo hicimos coincidir. La fecha que escogimos, en que viajaba mucha gente para allá. Nada tenía de extraño cómo hicimos el viaje. Eso sería otra larga historia. Entonces, era la fecha de cosas. Pero creo que el carnaval fue el origen de la posta cosaca, con la cual no contábamos. Tú explicaste, te escuché lo que pasó con el grupo aquello. Eso no eran 10 combatientes de nuestro movimiento. Realmente fueron unos invitados. Porque, no quiero mencionar de dónde vienen. La universidad tenía muy buenos y excelentes combatientes. Tenía a José Antonio y otros muchos más que se batían con la policía, con todo el mundo, con un valor extraordinario. Pero había algunos, bueno, que eran al parecer muy valientes, siempre estaban hablando. Ese grupo que llevamos, ese grupo fue el que se arrepintió. No eran realmente la gente reclutada y entrenada por nosotros. Era un cierto compromiso que existía, ya que nosotros entrenamos la gente toda, Salón de los Mártires, los 1200, y los entrenó Pedro Miré, que fue la primera captación que hicimos, muy valiosa porque el que estaba encargado con un fusil Springfield, un M1 y una ametralladora Thompson. Por ahí pasaron los 1200.
entrenamiento en seco. Lo captamos porque era un estudiante. Entonces hasta se entusiasmó que la gente más disciplinada, la que iba allí. Había más de 30 grupos. Cuando nosotros decidimos hacer ya por nuestra cuenta un plan, cuando llegamos a la conclusión de que nadie haría nada. El último caso fue el de Bárcena, que tenía algunas conexiones en Colombia. Y entonces me habló para traer Colombia. Yo le digo, usted tiene conexiones. ¿Usted cree que eso puede franquear aquello? Flanquear la entrada. Dice, sí, lo tengo. Entonces le sugiero lo siguiente. No hable de esto absolutamente con nadie, porque nosotros tenemos todos los hombres para hacer esa operación. Entonces, a los 3 días había hablado como con 30 o 40 grupos, esa es la verdad. Yo no sé si tendrá familiares, no trato de decir nada para restarle, pero eso era su método. Habló con todos los grupos y había gente que pertenecía a 3 o 4 grupos diferentes. Había gente que estaba en varios grupos, la gente nuestra estaba bien organizada. Un elemento fundamental, los jefes no lo conocían a nadie. Tuvimos problemas con algunos conocidos, delataron, se debilitaron. Tuvimos que aprender a conspirar. Tuvimos un mimeógrafo, lo perdimos, porque teníamos un periodiquito. Tratamos de hacer una estación de radio y la perdimos, nos traicionaron. Entonces hubo que adoptar medidas antitraición, compartimentación total. Y el plan del Moncada lo conocíamos solo 3 personas. Teníamos un grupo de 10, pero teníamos un ejecutivo de 3. Y realmente ellos me otorgaron toda la confianza. De modo que yo podía actuar. Yo conversé con cada grupo, con los 1.200, y los conocía más o menos cuando hicimos la selección. Cuando el desfile de las antorchas enviamos, fueron 300 los que enviamos, sí. Parecía que había una multitud, 300 con antorchas. Aquella fue una especie de, no de demostración de fuerza, queríamos tomar los carros de esos de bomberos que aplastaban la multitud. Dimos clase de comando, nos conseguimos un tipo que le enseñó comando a la gente. Tiraba bien. Aquellas armas eran las armas suficientes. No recuerdo el número exacto de escopeta calibre 12 con balines, pero era más que suficiente. Si la gente no sigue detrás, con lo que iba detrás de mí, tomamos el cuartel. Y la cosa era bien sencilla, tú tienes el mapa ahí. Había 3 puntos. El hospital, porque quedaba al fondo. La audiencia, porque era un lugar elevado. Y nosotros teníamos que tomar el puesto de mando, era la misión mía. Tomar el puesto de mando. Pero vestido de sargento, llegando de sorpresa. Los demás tomaban las barracas donde estaban durmiendo los soldados. Tenían que empujarlo hacia el patio para que quedaran prisioneros entre el hospital, el fondo del hospital, donde estaría Abel con 20 hombres. El grupo de Raúl que estaba en el Palacio de Justicia y el grupo mío. Yo llevaba alrededor de 90 hombres, lo que tenía que haber entrado. Pero con 60 se tomaba aquello, no era una sorpresa. La confusión fue general. Nosotros no, todos éramos sargentos, porque inicialmente le íbamos a crear una colosal confusión, haciéndole creer a todas las demás unidades que había sido un movimiento de sargentos. Nosotros pensábamos hacer prisioneros unos cuantos de allí y utilizar los nombres de ellos para que mandaran mensajes en todas direcciones. Como dices tú, a Santiago no reclutamos a nadie de Santiago para guardar el secreto. Nosotros habíamos tomado la decisión cuando Bárcena, como dije, ya se enteró toda La Habana, y ese día, mucho antes de que cayeran presos, dije yo a los bomberos, no queda más remedio que de tomar la decisión nosotros de iniciar la guerra contra Batista. Pero ¿cuántos hombres? 1.200.
buscamos con millones de trabajos las armas y pudimos hacer lo que hicimos. Yo era el único profesional, porque Abel y Montané me sostenían. Fueron lo que es. Yo tenía un sueldo que se dio de 300, no sé cuánto, relativamente alto. Me pagaban los gastos. Yo fui el primer profesional revolucionario. Uno. Ellos pagaban la gasolina, sacaban el carro, me daban el dinero para pagar el alquiler y la comida. Y por eso yo me dediqué a tiempo completo al trabajo. Esa es la historia. Bien, una vez visto esto, ustedes vayan pensando cómo esto que dice Fidel, cómo se va también reflejando en esto que estamos discutiendo, ¿no? Entonces retomamos las tesis organizativas. Habíamos empezado en el encuentro anterior a ver el tema del centralismo democrático, porque estábamos viendo el funcionamiento de la organización, y en este encuentro, bueno, vamos a continuar con el tema del centralismo democrático y otras dos tesis, si nos da el tiempo, y por supuesto la dará como siempre el Negro Suárez, que ha sido coautor de esas tesis y a la vez también es nuestro dirigente máximo, así que nada, sabemos que es el indicado para poder desarrollar estas tesis adecuadamente. Entonces, como ya vimos un poco en el encuentro anterior, bueno, el centralismo democrático justamente tiene que ser el mecanismo por el cual una organización de cuadros, que es algo tan importante, ¿no? Y que tiene acuerdos tan fuertes y que no se permite, digamos, que cada uno ande por la vida como quiere, bueno, justamente hay que establecer un mecanismo para que eso no se burocratice y no termine siendo algo que tome distancia de las masas, ¿no? Entre el frente de masas y la organización de cuadros tiene que haber un diálogo permanente que nutra a la línea del partido, pero en el partido hay estructuras, tiene que haber estructuras claras en las que nos podamos poner de acuerdo, pero además que una vez que nos pusimos de acuerdo, todos y todas respetemos esos acuerdos y los llevemos adelante en forma colectiva, ¿no? Y de esto se trata un poco el centralismo democrático, que realmente es un tema mucho más profundo del que yo estoy planteando y que hoy seguramente profundizaremos. La otra tesis que queríamos continuar es la siguiente. La elaboración colectiva alcanza mayor nivel de síntesis que la elaboración del mayor nivel individual del ámbito. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente lo que va a efectivizar una buena línea política y que va a reflejar un alto nivel de comprensión de la realidad que se vive es la que proviene de la elaboración colectiva, y que en ese colectivo podemos llegar a hacer una síntesis y poder llevar adelante esa política. No se trata de una persona, podemos tener a Einstein o podemos tener al Che Guevara, que por sí mismo no va a tener un mayor nivel que un colectivo que se nutre de esa información, se nutre de la capacidad del análisis y realiza una síntesis para poder elaborar una política. Es mucho mayor ese trabajo y el impacto obviamente va a ser diferente. Bueno, un aspecto central del funcionamiento tiene que ver con la autodisciplina y control en el cumplimiento de las tareas. Y esto tiene que ver con el ejercicio que tenemos que tener nosotros y nosotras mismas de poder cumplir con aquellos mandatos que la organización nos confiere o la forma de funcionamiento que se establece. Digamos, nadie tiene que estar detrás de nadie para que haga las cosas, sino que simplemente una vez comprendida una línea política, una vez decidida una forma de funcionamiento, bueno, está en nosotros y nosotras la responsabilidad de llevarlo adelante. Así como también, no solo, digamos, en la cuestión de la autodisciplina, sino también el control del cumplimiento de la tarea del colectivo, que eso también es muy importante. Muchas veces tendemos en las organizaciones, y bueno, no miro para el costado porque no me quiero meter. Bueno, si hay una compañera que está haciendo una macana, no lo planteo, no digo nada,
no se trata acá, no tiene una dinámica como la que puede funcionar en la vida cotidiana. En una organización justamente se requiere que todos nos ayudemos a poder llevar adelante la organización, tanto uno mismo en las propias tareas que tiene, como en el colectivo, cuando un compañero o compañera lo requiere, bueno, somos parte de esto y tenemos que empujar hacia el mismo lado, ¿no? Entonces, esto es central para poder tener un funcionamiento aceitado, claro y efectivo, ¿no?